Vamos a empezar para... ¿Ya? Si se dan cuenta, chiquillos, ya no estamos viendo la PPT, ¿ya? La PPT se va a subir el día de ayer. Ahora, acá, chiquillos, tenemos que ver varias cosas. Y una de las primeras cosas es cuando uno habla de carga, son también los vehículos o los equipos asociados a lo que es el manejo de cargas, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que tener una noción bien clara con algo específico, ¿ya? Que si tenemos, por ejemplo, un trabajador, o tenemos una persona, ¿ya? Esta persona no puede manipular cargas superiores a 25 kilogramos. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, ¿qué nos va a tocar hacer con la persona? Que ella va a tener que realizar un manejo manual de carga, pero con un equipo mecánico para tal evento. Y ahí estamos, o sea, tenemos que tener esa noción de que tenemos que hacerlo de esa forma. Ahora, en la práctica, ¿qué va a depender cómo uno manipule la carga? En primera instancia, el tipo y tamaño de carga. O sea, si nos damos cuenta, tenemos una carga acá que es pequeñita. Esto es más o menos equivalente como una caja de zapatos, un poquito más grande en realidad. Pero también podemos tener el otro lado, que es una carga de mayor tamaño. ¿Ya? Ahora, en temas de manejo manual de cargas, hay ciertas formas y metodologías para poder realizar, ¿ya? Que eso vamos a tener que ver un poco más adelante. También, si alcanzamos bien, vamos también a ver un protocolo que es el famoso TEMER, aunque yo creo que eso lo vamos a ver en salud ocupacional, que es trastorno musculoesquelético de las extremidades superiores. Ahora, en la práctica, muchas veces el manipular cargas quizás no va a poder hacerlo una persona sola, va a tener que hacerlo entre dos personas. Y esto en la práctica de qué va a depender del tamaño de la misma carga. Ahora, eso hay que entenderlo así porque en la práctica una carga de este tamaño puede generar de hecho genera un riesgo para la persona, ¿ya? Y de dos, también quizás lo pueda suceder. Y en ese aspecto, lo más adecuado es que la carga esté sobre un pallet, ya sea en una transpaleta, como la que tenemos acá, o en su efecto en una grúa horquilla. Ahora, muchas veces uno dice, ya, los equipos, yo siempre he dicho, la primera medida de control para los equipos es utilizarlos para lo que tengan que utilizarse. Eso en primera instancia es así. O sea, si tengo, por ejemplo, a ver, un uso incorrecto para este equipo, sería utilizarlo no como para montar cargas, sino que para que personas pudiesen utilizarlo como una plataforma o una hilera de personas, ¿ya? Eso más o menos, recordemos que eso implica un riesgo de tipo adquirido, que darle una característica o condición al material para que no está diseñado. Ahora, cuando uno ya empieza a ver temas ya de prevención de riesgo, uno se pregunta, ¿y qué puedo hacer yo como experto en prevención para poder trabajar o para poder ver medidas de control? Ya que eso es un tema a veces como bien, a ver cómo decirlo, como bien complejo, porque uno dice, ya los riesgos, toca mi peligro, ver cómo se comporta el gema en ese contexto. Entonces, cuando uno habla de transporte y carguío, hay que empezar también a trabajar desde el concepto más básico. O sea, cómo uno tiene que, por ejemplo, ver las medidas de seguridad para la carga, ¿ya? Ahora, hay que entender algo, que dentro de las responsabilidades que puede tener, por ejemplo, un conductor o un transportista de carga, quizás él no puede manipular la carga, porque él tiene que transportarla. Sin embargo, una de las primeras cosas que debe hacer es fijarse y ver bien cómo es que la carga está siendo colocada en la plataforma. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque van a implicar ciertos riesgos asociados a aquello, y también hay que ver bien un tema en la PPT que sale como las prohibiciones o las cosas que no se deben hacer que pueden generar un accidente tanto para el conductor como para otros conductores, ¿ya? Y esos elementos están directamente también en el libro Conductor Profesional. Tengo el pendiente de subir ese texto. Ahora, cuando uno habla de vehículos de carga, en primera instancia uno puede, por ejemplo, trabajar con esto, ya que esto corresponde a un camión pluma, ¿ya? La función de un camión pluma, en cierto aspecto, es poder llevar cargas o manipular cargas, ¿ya? De un punto a otro. Pero este camión
independiente que tenga este brazo hidráulico, ¿ya? Este brazo hidráulico me permite poder, por ejemplo, manipular cargas hasta la plataforma de trabajo, o la plataforma de carga, mejor dicho, a otro punto. ¿Ya? Independiente cuando se queda o se necesita requerir hacer ese ejercicio, lo que uno debe en primera instancia hacer es poder bajar los brazos hidráulicos, que son las secciones que tenemos acá. Pero en este caso no son los brazos hidráulicos, son los brazos de apoyo. ¿Ya? Y estos tienen que tocar, ambos brazos tienen que estar tocando la superficie. Oye, Daniela. ¿Y con qué objetivo tiene que hacerse eso? Para dar más estabilidad al equipo. ¿Ya? Ahora, independiente de este equipo, este camión con un camión pluma, ya que también se le puede llamar con ese nombre, este tiene que también tener una característica o una forma en la cual se va a realizar la carga. ¿Ya? Ahora, voy a compartir un poquito la PPT SUSI de ayer, que necesito mostrarles una cosita corta. ¿Ya? Bueno, acá tenemos los tipos de vehículos, ¿ya? Que quiero que trabaje un poco con el tracto y con vehículos de carga, ¿ya? Bueno, este en la práctica también se puede categorizar como un camión, ¿ya? Aunque por su estructura me permite poder llevar, por ejemplo, un acoplado. Ahora miren, vamos a ver un caso que está ya un poquito más al final, ¿ya? Que es como lo que está acá. Si ustedes se van dando cuenta, este vehículo es prácticamente lo mismo, pero en escala. ¿Ya? Y si se dan cuenta, acá nosotros tenemos una condición subestándar en la práctica. Y esa condición subestándar viene dado por esto, en cómo están sujetados los tambores. ¿Ya? Y en ese caso, ¿por qué uno habla de una condición subestándar? Porque fíjense cómo está la eslinga, por ejemplo. La eslinga está acá en un canto vivo. Por lo tanto, esta eslinga en cualquier momento puede cortarse. ¿Y qué puede producir? Un desplazamiento de los tambores. Ya, bueno, estos son tambores, lo más probable es que sean tambores de aceite, porque tampoco veo una etiqueta, en el tema del etiquetado, ¿ya? Uno ve solamente una marca. Uno asume que puede ser aceite o puede ser algo con aceite o combustible. ¿Ya? Uno asume, ¿ya? Y esto en la práctica, chiquillos, es un incumplimiento. ¿Ya? Hay varias cosas que en la unidad 4 vamos a empezar a trabajar con respecto a eso. Cuando uno ve esto de acá, uno dice, pero ¿por qué no está esto así? ¿Por qué no tenemos protegida la eslinga y esto? Ya hay un tema también, hay muchas veces de la empresa en sí que puede quizás tener falta de algún procedimiento, ¿ya? Ustedes han estado escuchando mucho el concepto protocolo, pero a mí el concepto protocolo, desde el punto de vista de lo que es prevención de riesgo, no está bien, ¿cómo se llama? Bien explicado, ¿ya? Para mí, todo lo que se está haciendo ahora, en todos los contextos, son procedimientos instructivos, ¿ya? Y el procedimiento en sí puede meter un protocolo, pero bueno, eso ya es un tema ya semántico, ya se escapa un poco a veces de las manos del concepto que pueden tener los demás. Ahora, cuando uno quiere transportar ciertas cargas, por ejemplo, en esta superficie, ¿ya? Esto es lo bueno de esto. Esto me permite, por ejemplo, llegar a levantar hasta un container. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir pantalla un poquito, chicos. Esto de acá me permite incluso poder llevar container, ¿ya? Ahora, lo que uno tiene que siempre tener en mente de que esto va a trabajar siempre con dos personas, con el operador y el rigger, ¿ya? Esto acá no se ve, pero los mandos para poder trabajar, mover esto, están en la sección de acá, en la sección izquierda, ¿ya? O en este caso a mi izquierda. Y como el brazo se va a mover, se va a tender a mover. Un poquito aquí, hay un poquito. Este brazo se va a tender a mover en la posición opuesta donde está el trabajador. Por lo tanto, él tiene que guiarse o poder ver cómo está haciendo eso. Y en ese aspecto siempre va a ayudar un famoso rigger, que el rigger en el fondo se va a ubicar en una posición que él tenga visual,
y le va indicando las señales al operador para que pueda mover el brazo, ¿ya? Ahora, la primera medida de control es siempre poder desplazar los apoyabrazos a nivel de piso, ¿ya? Y no manipular cargas que sean mayores a la que puede soportar esto. Porque si se llega a hacer, lo más probable que pase es que esto pueda darse vuelta, ¿ya? Y si no están puestos los brazos niveladores, también va a pasar lo mismo. Ahora, lo principal de esto siempre es no llenarlo o reventarlo con carga, que es lo que pasa muy común. Y la carga nunca tampoco debe sobrepasar la altura de la cabina, ya que si se sobrepasa y no tiene un sistema de sujeción, esto puede frenar de golpe y la carga puede irse al lado opuesto. En el fondo tú frenas y se va a ir tendiendo siempre hacia adelante, ¿ya? Eso pasa mucho cuando se trabaja mal o se estira mal o se coloca mal lo que corresponde a madera, ¿ya? Específicamente ya en las madereras que van más al sur. Recordemos que acá en la zona norte el transporte que más se hace es de carga, o sea, me refiero material, arena, ripio, mineral, etcétera, ¿ya? Y también un poco de frutas y verduras, pero más al sur ya no es tanto quizás mineral o ripio, es más madera, ¿ya? O sea, es condiciones distintas de trabajo. Ahora, lo principal, por ejemplo, es siempre ver cómo uno va a disponer o colocar los palets. Si se dan cuenta, en la PPT aparecía que los palets tienen que estar un poco más desplazados de las ruedas traseras, ¿ya? ¿Para qué? Para poder producir un equilibrio y poder manejar siempre un centro de gravedad, ¿ya? Cuando uno habla de centro de gravedad, ¿uno a qué se refiere? Cuando yo conduzco vehículo normal, yo tengo licencia clase B, no he sacado las demás licencias porque no terminé de hacer el curso respectivo en su momento. Y es distinto cuando uno conduce un vehículo solo que el vehículo con toda la familia o con carga. El vehículo tiene respuestas distintas, ¿ya? Y uno dice, si para un vehículo pequeño pasa eso, ¿va a pasar lo mismo con esto? Sí, va a pasar lo mismo con esto, ¿ya? Ahora, un tema es, por ejemplo, cuando uno ya va a llevar la grúa, horquilla, y la coloca en el lugar, luego la baja, y la grúa horquilla se retira, ¿ya? Y luego esta carga, o las cargas, tienen que ser acomodadas por los, en este caso, puede ser, por ejemplo, por el pioneta o por el ayudante. Y cuando eso está sucediendo, lo que tiene que hacer sí o sí el transportista es verificar cómo están realizando la carga, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo otro, cuando se está transportando ya la carga, es que el conductor tiene que bajarse cada cierto rato y empezar a ver las amarras, o ver cómo está la sujeción, en este caso son cuerdas, por ejemplo, cadenas o lindas, ¿ya? Esos tres elementos. Ahora, lo más que uno siempre recomienda es ver bien esto. Yo acá tengo la rueda direccional, que es la que está adelante, que es la que permite que el vehículo pueda desplazarse tanto a la derecha como a la izquierda, y tengo también acá las ruedas traseras, ¿ya? Y esta rueda, por lo general, en la gran mayoría de los equipos, esta de acá es la rueda traccional. Y estas ruedas de acá, en muchos vehículos, 50 veces elevadas. Cosa que cuando ya la carga aumenta, esto de acá baja, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque por lo general los vehículos de carga siempre van a tener un desgaste mayor en estas ruedas, en las ruedas traccionales, porque el peso y la masa que ustedes van a ver acá, va a haber mucho más en la sección de acá que en la parte delantera, ¿ya? Y eso va a ser así. Y lo otro también, chiquillo, es el tema de los neumáticos. Bueno, los neumáticos tenemos que empezar también a verlos en la unidad 3, porque también los neumáticos en sí corresponden a medidas de control, ¿ya? Que es lo que muchas veces la gente desconoce. ¿Y por qué muchas veces? Porque el neumático, el estado en que se encuentre, va también a ayudar a que ocurra o no ocurra un accidente. Ahora, cuando uno ve esto, bueno, acá no se diferencia mucho, pero en la práctica esto tiene dos neumáticos, ¿ya? Por cada sección. O sea, el eje va a tener 2 y 2. O sea, tiene 4 pares neumáticos versus 1, ¿ya? Y lo que hacen muchas empresas, trabajan con neumáticos recauchados, pero los van colocando en las zonas internas, no en la parte externa, ¿ya? La ley del tránsito me prohíbe trabajar con neumáticos redibujados, que en el fondo yo tomo la banda de rodado. La banda de rodado, chiquillos, se va a definir como toda la banda, o la parte de acá, que está en contacto con la vía.
¿Y qué se hace con esto? Se le coloca un elemento metálico, como un cautín, por ejemplo, y se le aumenta la profundidad, para ir cumpliendo también con la norma del tránsito, ¿ya? Pero eso en el fondo es como en este momento salir sin mascarilla y sin ninguna protección, ¿ya? Uno está llamando al destino a que pueda pasar algo malo. Pero lo que hacen muchas empresas lo van colocando en las partes internas de los neumáticos recauchados, que en el fondo desgastan la capa y le van colocando una placa nueva sellada a temperatura, una termofusión. Pero eso uno a veces no lo recomienda utilizar. En ese sentido, uno va a transportar la carga. ¿Y de qué dependa el transporte de la carga? En primera instancia, va a depender de la carga misma y del vehículo que uno va a transportar. Porque uno dice, perfecto, una cosa es transportar carga en esto, pero otro objetivo o otra característica es, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una tolva como esta? ¿Ya? Bueno, esto es una tolva, que es una tolva para acoplado, ¿ya? O sea, en este caso podemos transportar más. Esta es una tolva estándar, que esta más o menos puede transportar, o sea, la capacidad son 15 toneladas, al 100%, pero uno que siempre recomienda que la carga nunca sea superior al 80-85%. ¿Por qué razón motivo? Para que la carga esté un poco más bajo del límite superior, ¿ya? Y también podamos cumplir lo que nos estipula la ley del tránsito, que toda carga que, por ejemplo, sea rico o arena u otro material que pueda salir hacia el exterior, tenga que tener una capa o una lona, ¿ya? Bueno, acá también hay ciertas medidas de seguridad con respecto a esto. Lo que siempre les va a generar más problemas es la sección de acá, o la sección del portalón, ¿ya? Porque esto, bueno, hay que pensar que esto es acero fundido. O sea, esto es una pieza, y esto es una pieza única. Bueno, hay algunas empresas que estos son dos piezas independientes o tres piezas independientes, ¿ya? Va a depender también de otros factores. Pero cuando esto se descarga, bueno, la descarga en la práctica es un proceso así, luego baja, pero el portalón queda suelto. Entonces, ¿qué pasa? Se golpea. Ese golpeteo hace que las orejitas, la sección de acá, se empiecen con el tiempo a desgastar, ¿ya? Por lo tanto, uno siempre recomienda que cuando uno esté revisando una tolva de un vehículo como esto, siempre verifique que el estado o condición. O sea, uno lo puede ver visualmente, ojo, ¿ya? O sea, uno como experto debe recomendar que se revise. Lo que hacen, por ejemplo, muchas empresas de transporte, le aplican como una especie como de ecotomografía a esto. ¿Ya? Me explico. Es igual que una eco, ¿ya? Y con eso van viendo la fisura de ciertas piezas críticas que se pueden ir rompiendo, ¿ya? Y lo que hacen muchas empresas también, que cuando tenga que hacer una tarea de soldadura, bueno, uno no recomienda que suelden piezas de esto, ¿ya? O sea, no hay que ser muy interesante en aquello. Le aplican una tinta, ¿ya? Y le colocan ultravioleta para ver si la soldadura quedó perfecta o quedó con fisura, ya que eso también puede deberse a otro motivo. Ya. Profesor, ¿Sí? una consulta. ¿El portalón que hizo usted de esa tolva también ¿Mm? tiene una tolerancia o una resistencia al peso? Debiese tenerlo, sí, debiese tenerlo, pero más que nada al fabricante. ¿Ya? Lo que pasa es que muchas empresas ven un equipo, ya, y el equipo, démosle, usémoslo nomás. Pero muchas empresas no ven las características técnicas de los equipos. Que en el fondo, cuando uno habla de características técnicas, uno debe decir, ¿cuánto es el ángulo, por ejemplo, de la superficie en el cual puede trabajar? Y eso, ojo, es aplicable para todo equipo. Sea para una traspaleta, una grúa horquilla, un cargado frontal. Eso va a ser así siempre. Ahora, muchas empresas tienen el pensamiento de vamos a usar el equipo y el equipo lo vamos a reventar hasta que muera. ¿Ya? Claro, es que el otro día, disculpe, circulando acá por la población Baquedano, iba un ¿Mm? camión con una tolva así, iba con asfalto arriba, Ya. y se le abrió ese portalón y casi le cae la carga a los vehículos que iban atrás, y yo iba un poco más atrás, pero ¿Mm? cayó completo porque el portalón tiene unas patitas, como unas partes de cierre, y eso se abrió, como que se dio, ¿me entienden? La carga cayó completa. Sí, mira, hay otro portalón que no tengo en otro vehículo, que lo tengo más allá, pero que el portalón es cortito, que el portalón solamente hace un ejercicio así, Claro, era de ese tipo, como de una ese tapa que se tipo. abrió.
Sí, Claro. y esa cosa, la sección o sea, en el fondo la unión de la tapa con la tolva se encuentra acá. Y esas orejitas siempre se cortan, o sea, es un ganchito así en el fondo. Es como una U. Y esa U siempre se va a cortar justo donde está el perno, ¿ya? Justo se corta acá. ¿Ya? Y eso es súper habitual que pase este evento. Ahora, uno como conductor debe tomar precauciones cuando hay vehículos de carga, específicamente en cosas así, sí. ¿Ya? Yo siempre recomiendo alejarse una buena cantidad de metros. ¿Ya? O sea, siempre y cuando estén las condiciones para tal evento. Claro. Uno muchas veces llama a no, si este por ejemplo son 16 cubos, 16 toneladas, o 15 toneladas, uno dice 15 por 0,8, y eso te va a 3 y tanto. Y eso es lo que uno recomienda, que no llevar el equipo al 100% de la carga, porque la reacción y la forma de frenar se va a complejizar mucho, ¿ya? Cuando estemos viendo en la unidad 3 ciertos elementos o ciertos riesgos, uno dice a veces situaciones como una pendiente ascendente o una pendiente descendente. Ya, cuando la pendiente es ascendente, el vehículo tira la carga. Pero cuando la velocidad es descendente, la carga empuja al equipo. ¿Ya? Por lo tanto, siempre uno tiene que también tomar la precaución como conductor de alejarse en ambos casos. ¿Ya? Porque cuando esto está así, lo más probable es que pueda producir se puede producir una falla técnica y esto, por ejemplo, se desacople. ¿Ya? Independiente de que la ley del tránsito obliga a que estos tengan que tener sistemas de frenado, en el caso de desconexión del sistema. ¿Ya? Pero igual no se frena de inmediato, va a recorrer una distancia en el frenado. ¿Ya? O sea, cuando uno frena, el vehículo se sigue moviendo, se sigue desplazando. ¿Ya? Y eso es la famosa llamada distancia de frenado. Ahora, la distancia de frenado, por ejemplo, para un vehículo de carga vacío, no es la misma que el vehículo de carga lleno. Se va a aumentar. Entre más masa tú tengas, más energía necesitas para que se mueva. Por lo tanto, más energía necesitas para que se detenga. Ya, esa es como la concepción que uno tiene que tener. Y eso, chiquillos, es bien complejo. ¿Cuándo va a ser la situación más compleja? Cuando tenemos un camión cisterna, como este. Chiquillos, yo tengo casi la gran mayoría de los equipos de carga y transporte, pero los tengo a escala. ¿Ya? O sea, por eso me da pena no poder trabajar en físico, porque es muy distinto trabajarlo así en directo. ¿Ya? O sea, para mí es una pena. Ya. Entonces, chiquillos, esto no es lo mismo transportar agua que transportar, por ejemplo, algún líquido inflamable. No es lo mismo. ¿Ya? En ese contexto, ¿por qué no es lo mismo? Porque el agua tiene una temperatura de evaporación súper alta, que son 100 grados Celsius. ¿Ya? Entonces no tenemos un riesgo de explosión asociado a esto. Sin embargo, el comportamiento del agua de un líquido de combustible es el mismo. ¿Ya? O sea, en cuanto al movimiento, no así el factor de evaporación. Y para eso, muchas veces, están estas famosas secciones de acá. Y esto acá se pueden también considerar como las famosas válvulas de despiche. En español, ¿qué significa eso? Es un sistema, un sensor que cuando detecta que la presión de esto aumenta, se abre y se libera un poco y ayuda a liberar el exceso de gas. ¿Ya? Eso funciona para los líquidos inflamables, como el combustible, ¿ya? Que eso más adelante vamos a darnos cuenta que pertenece a la clase 3, división 3.1. Y vamos a ver un par de cositas bien interesantes con eso. ¿Ya? Y también con los ácidos. Los ácidos tienen una característica. Tú los puedes estar trabajando a temperatura ambiente y tú ya puedes olerlo. ¿Qué significa eso? Que puede pasar a fase gaseosa a temperatura ambiente. Por lo tanto, ¿qué pasa con el movimiento? Y con la temperatura va a pasar lo mismo. Tiene que tener también su válvula de despiche. ¿Ya? O sea, y tienen que ser válvulas automáticas. Hay muchos casos documentados de trabajadores que han sufrido accidentes al manipular esto. Porque ¿qué hacen los dígitos? La persona viene, la abre directo y toda la bocanada de gas directamente a su cabeza. ¿Ya? Entonces vamos a tener siempre ese inconveniente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué muchas veces para mí es más complejo transportar esto que una tolva? Porque
Es líquido. Y el líquido va a tender, por ejemplo, a comportarse también en el sentido de cómo se está moviendo o los ángulos que tenga esto. ¿Ya? Y también las masas van a hacer que, por ejemplo, van a limitar o regular las velocidades de circulación. ¿Ya? Hay un riesgo también asociado a esto, que es el famoso efecto tijera. ¿Ya? El efecto tijera, chiquillos, ¿cómo uno lo puede ver? Bien. Esto que está acá, chiquillos, es un carro. Esto es un carro que es pero para un vehículo convencional, ¿ya? Este carro tiene una característica, que es en el fondo un carro de trabajo, porque tiene esta sección de acá que permite que pueda subir y transportarse un vehículo, ¿ya? Vehículos pequeños, por lo general se utilizan para esto, quizás para una mini excavadora, un mini cargador, ¿ya? O herramientas. Y en ese contexto, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque esto de acá tiene una sección que puede ser unida, perdón, a un vehículo. Y aquí se puede utilizar, por ejemplo, para este efecto. ¿Ya? O sea, no es lo más adecuado utilizar esto. Bueno, técnicamente esto se podría porque permite. Pero la tijera es cuando se ocurre este fenómeno así. ¿Ya? Y eso permite cuando el vehículo va a una velocidad importante, ¿ya? Y quiere hacer un movimiento de golpe, o incluso frena de golpe, va a pasar esto. Y se puede producir un volcamiento. ¿Ya? Por eso que una vez se llama a utilizar los equipos para ciertas características, ciertas condiciones. ¿Ya? O sea, esto netamente, yo siempre he dicho, esto es para transportar elementos, transportar cosas, pero cosas puntuales, ¿ya? O sea, a mí me tocó a veces tener que bajar equipo y llevar cosas de un punto a otro con estas cositas. Igual les tengo un respeto bastante considerable. Ya no les tengo poco respeto. Ahora, volviendo un poquito al tema de la carga, ¿ya? Cuando uno quiere disponer una carga para ser transportada, en este caso, lo ideal son los pallets, ¿ya? Los pallets, bueno, en internet hay lleno de tutoriales de fabricar muebles, camas con pallets. Y anda a conseguir un pallet para hacer eso, un pasto, ¿ya? Pero independiente de esa característica, el pallet, ¿por qué me sirve mucho? Porque me permite poder acomodar una carga o un elemento que quiere ser transportado, ¿ya? La cantidad de pallets que yo voy a colocar va a ser directamente en función de lo que estoy transportando, ¿ya? Del tamaño de la carga. Incluso, por ejemplo, uno puede disponer la carga así, y luego vamos a tener que ver cómo se van a colocar las en línea, en qué sentido, ¿ya? Muchas veces puede ser una sujeción que la va a atravesar en este sentido, o puede ser también diagonal. Eso te lo va a decir directamente la carga. Lo que sí muchas veces no hay que cometer un error. Lo que hacen algunas empresas cuando colocan carga así, colocan otro pallet acá o otra carga acá. ¿Con qué sentido? Para poder fijar los pallets y que estos no se muevan, ¿ya? Porque quizás puede pasar un evento que esto no está bien fijado y esto haga este ejercicio hacia adelante, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta es la altura que tengo yo acá. Por lo tanto, yo no puedo transportar cosas, o sea, en la práctica, es como hasta ahí nomás lo que yo podía transportar. ¿Ya? No podía transportar como más cosas. O sea, no, lo ideal es siempre no superar esta altura. Lo cual, chiquillos, que desde el tránsito no me permite, por ejemplo, salirme de los lados. O sea, lo puedo hacer, perfecto, salirme en un tamaño que no sea el adecuado y en el peso no adecuado. Siempre y cuando yo tenga el permiso respectivo de habilidad para poder hacer el transporte. ¿Ya? Pero lo que sí me permite, por ejemplo, desde el tránsito es salirme 50 centímetros de la parte posterior. ¿Ya? Eso me permite, para que también tengamos esa noción. Cuando uno también quiere aplicar un poquito de prevención de riesgo en este aspecto, para la carga, para cargar algo acá, ¿ya? Lo ideal, chiquillos, siempre es que la carga tampoco sea de una dimensión mayor al pallet, ¿ya? O que tenga un ancho extremadamente largo, porque si se coloca un ancho muy largo y este está mal estivado, con esta posición de acá, puede, por ejemplo, ocasionar un volcamiento.
Ya, o sea, ese aspecto tiene que ser como lo más adecuado a poder transportar. Ya. Yo siempre he dicho, cuando uno quiere hacer un carguillo de esto, uno debe establecer como zonas de carguillo en la empresa. ¿Y qué implica aquello, chiquillos? En el que nadie se meta o se coloque en esta sección de acá. O por lo menos se coloque en la sección de acá. ¿Ya? Razón, motivo. Si ustedes se dan cuenta, en este caso este equipo va a ser este tránsito. Y fíjense a la altura que está el pallet, por ejemplo, con una carga. Y se dan cuenta, y yo siento, por ejemplo, a una persona acá, esto, la visión del trabajador va a ser obstaculizada por aquí, por la carga. Por lo tanto, nunca debe ponerse ninguna persona en donde la visión del operador sea igual a 0. Nunca. ¿Ya? O sea, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente todo esto, y también en la sección trasera. ¿Ya? Por lo tanto, uno que siempre invita a que cuando se van a hacer maniobras de carguío, uno coloque una medida de control bien sencilla y bien simple. En ese caso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Delimitando el área. ¿Ya? Y la otra medida también que uno aplica es que tener una persona acá cerca, con radio, para que cualquier persona que quiera ingresar o necesite hacer algo en esta sección, converse con él. Y él llame vía radio a la persona. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante también entender? Que mientras se estén realizando las maniobras de carguío, el dueño del área es el operador. Pero una vez que esto se va, ya la carga está fija en la plataforma, el que es dueño de esto es el conductor. ¿Ya? ¿Por qué es bueno tener siempre eso identificado? Es para poder diferenciar bien a quién solicitar permisos, ¿ya? Y también para ver desde qué punto en adelante van empezando las responsabilidades. Porque en este aspecto, no nos olvidemos, la responsabilidad del conductor es ver cómo están haciendo la carga y que éste quede bien fijada a la estructura. Pero él no está obligado a revisar eso, o sea, hacer la carga en sí. Y luego, en el transporte, él tiene que ir verificando constantemente cada cierto rato el estado de cómo va la carga. Ahora, cuando el conductor va a poder ver o participar directamente en la carga y descarga, es cuando en su contrato de trabajo diga que aparte, además de ser el conductor del camión, va a participar y trabajar en las maniobras de carga y descarga. ¿Ya? O sea, no es por ser mala onda, pero el contrato de trabajo es a mí, en la práctica, lo que me manda, porque estipula el cargo. Y en función del cargo, también que implica el ODI, la obligación de informar. Y también implican ahí los riesgos y las medidas correctivas y las medidas preventivas. Las medidas preventivas van a ser todos los documentos, todos los checklists que necesitamos para poder revisar estos equipos. Los métodos correctos de trabajo son los famosos procedimientos de trabajo. Entonces, tengo un trabajador y ya tengo que empezar a generar la distinta documentación para cumplimiento. O sea, incluso es más, para que esta persona esté conduciendo, necesito tener una clase o licencia específica, ¿no es cierto? Entonces, desde el tipo de licencia hasta los procedimientos de trabajo, ya vamos a empezar a trabajar con las distintas medidas de control. O sea, si ustedes se dan cuenta, esas son medidas de control de tipo administrativa. Ahora, en la conducción en sí van a haber medidas de control que tiene que desarrollar el propio conductor y que van a depender del vehículo, en este caso, la carga, las condiciones del ambiente y los otros vehículos. Entonces, los riesgos van a ir variando y las medidas de control van a ir variando. Ahora, hay medidas de control bastante específicas, como uno que son los alertadores de sueño. Es un dispositivo que se coloca a nivel de oído, que es como un audífono en realidad. Y cuando la cabeza baja, o todo este movimiento, suena una alarma, ya para evitar que te quedes dormido. ¿Ya? O sea, eso es una medida de control. Miren, los riesgos vamos a trabajarlos un poco más específico más adelante, porque los riesgos asociados al conductor son bastantes, ¿ya? Y va desde, por ejemplo, que esté enfermo, que no esté enfermo, el tipo de medicamento incluso que él consume. O sea, si es, por ejemplo, algún antialérgico,
nosotros sabemos que hay antialérgicos bastante económicos que son bastante buenos, pero con un efecto secundario bien complejo y genera sueño. Y ahí tenemos un riesgo asociado a la conducción. Ahora, vamos a dejar avanzadito un temita antes que se nos acabe y volvamos a las 11. ¿Ya? El famoso tractocamión. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, este tractocamión tiene una diferencia con otros vehículos, que no tiene ningún elemento propio para poder transportar carga. Y el elemento que va a utilizar, por lo general, va a ser un elemento externo a él. O en este caso puede ser un remolque o un semirremolque. Y a mí me gusta decir además por el nombre que más se conoce, que es la famosa cama baja. ¿Ya? Y la cama baja, ahí en la PPT, aparecen varios elementos que que tenemos que nosotros empezar a ver, a tomar en cuenta, ¿ya? Yo le he explicado a usted en la PPT que siempre en la sección de acá, o en esta parte de acá, lo que hacen muchas empresas colocan el largo de la cama baja y el peso máximo que éste puede transportar. Bueno, el peso está mal dicho, el peso es una fuerza perpendicular hacia abajo. En la práctica es la masa de que puede transportar, ¿ya? Para que tengamos bien ese concepto. Y lo otro que también nosotros tenemos que tener como medida de control es en la sección de acá del parabrisas colocar el alto del vehículo, el largo y el peso máximo que puede transportar. ¿Ya? Eso uno lo coloca también para que los trabajadores tengan nociones porque no todos los vehículos son iguales y van a haber siempre diferencias entre ellos. Ya, chiquillos, nos vemos a las 11. Ya se está acabando el tiempo para continuar con la clase. Nos vemos un ratito. Chao, chao. Ya, profe, chao. Chao.